¿Alguna vez has sentido que ayudar a tu hijo en todo momento es sinónimo de amor verdadero? La Biblia nos muestra que no siempre es así. En Proverbios 19 leemos: el hombre de gran ira llevará el castigo, y si lo libras tendrás que volverlo a hacer. Sachela. Esta advertencia nos revela una verdad profunda. Intervenir sin sabiduría puede perpetuar el error. Dios nos enseña que hay momentos en los que la mejor ayuda es dar un paso atrás para permitir que Él obre. Hoy exploraremos 5 situaciones en las que no debes intervenir en la vida de tu hijo según la palabra de Dios. Te mostraremos cómo discernir entre el amor protector y el amor sabio que forma carácter. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti como padre o madre? A veces el corazón de un padre puede ser su mayor enemigo espiritual, porque en el afán de evitar el dolor de un hijo se puede terminar estorbando el obrar de Dios. Es natural querer proteger, cubrir, intervenir. Pero, ¿qué pasa cuando esa ayuda, bien intencionada pero mal dirigida, interfiere con la disciplina que Dios mismo ha preparado? No todos los dolores deben ser evitados. No todas las caídas deben ser amortiguadas. Y no todas las lágrimas deben ser secadas por nuestras manos. Hay momentos en que Dios permite que nuestros hijos pasen por consecuencias para llevarlos a una transformación que ni el mejor consejo ni el más firme abrazo puede provocar. Es ahí donde el padre espiritual debe discernir entre el impulso emocional y la obediencia divina. Y ese discernimiento empieza cuando comprendemos que dejar que un hijo sufra las consecuencias de sus actos no es crueldad, sino amor maduro, conforme al corazón de Dios. La Escritura no escatima ejemplos sobre esta verdad. Uno de los relatos más impactantes lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, 11, 32, Jesús nos muestra a un joven que exige su herencia, despreciando la autoridad de su padre, y se marcha a vivir una vida de derroche y desenfreno. Lo que sorprende no es solo la actitud del hijo, sino la respuesta del padre. No se opone, no ruega, no intenta detenerlo. Le da lo que pide y lo deja ir. Es una decisión que desafía nuestra lógica parental. ¿Cómo puede un buen padre permitir que su hijo cometa semejante error? Pero ahí está la sabiduría divina reflejada. El padre no lo sigue, no manda cartas, no manda ayuda, no rescata. Deja que su hijo toque fondo, porque sabe que solo en ese punto podrá reconocer la profundidad de su necesidad. El texto dice que cuando el joven gastó todo y empezó a pasar hambre, volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15, 17 a 18. Esa frase, volviendo en sí, es imposible cuando alguien más sigue rescatándote del suelo antes de que toques el fondo. Dios mismo actúa así con nosotros. Hebreos 12, 6 declara: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Este principio no cambia con nuestros hijos. Si Dios permite que enfrenten la cosecha de lo que han sembrado, no es castigo, es redención en proceso. Y cuando nosotros intervenimos para evitar ese proceso, no estamos ayudando, ya estamos estorbando. Muchos padres, movidos por un amor inmaduro o por culpa no resuelta, terminan liberando a sus hijos de situaciones que deberían enfrentar. Pagan deudas que no les corresponden. Sacan a sus hijos de cárceles emocionales o incluso físicas que ellos mismos se forjaron. Y lo hacen con las mejores intenciones, no, sin darse cuenta de que están prolongando la esclavitud del alma de su hijo. Es como quitarle el bisturí al cirujano en medio de una operación porque parece que duele mucho. Pero el dolor que redime no debe ser interrumpido. El arrepentimiento profundo
rara vez nace en un lugar cómodo. El apóstol Pablo lo entendía con claridad. En 1 Corintios 5 encontramos el caso de un hombre que vivía en pecado sexual grave. Y Pablo instruye a la iglesia a entregarlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Feed 205. La instrucción es dura, no era una sugerencia blanda, era una orden clara, que enfrente las consecuencias, que el peso de sus actos lo quebrante, que la disciplina lo lleve a la salvación. Esa misma actitud debe tomar un padre sabio cuando su hijo, ya advertido, persiste en el error. No por frialdad, sino por fe. No por orgullo, sino por obediencia. Hay padres que siguen intercediendo cuando ya deberían estar en silencio. Siguen corriendo detrás del hijo mientras Dios espera que se detengan. Y es que la fe también se manifiesta en saber cuándo parar. Job, un hombre justo, hacía sacrificios continuamente, por si acaso sus hijos pecaban. Su intención era buena, pero Dios permitió que todo fuera removido. Y cuando sus hijos murieron en medio del juicio divino, Job no se rebeló, no culpó a Dios, no lo cuestionó. Dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. Aunque el dolor era inmenso, su corazón entendía el principio. Lo que Dios permite tiene un propósito más alto del que nuestros ojos pueden ver. Muchos padres oran para que Dios cambie a sus hijos, pero luego actúan para evitar que ese cambio suceda. Y es que el proceso de transformación muchas veces pasa por el fuego. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Sus amigos fueron lanzados al horno de fuego. José fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente. ¿Qué padre no hubiera querido evitarles eso? Pero sin esos momentos nunca habrían llegado al lugar que Dios les había destinado. El foso era parte del plan. El horno era parte del propósito. La cárcel era parte del diseño. Y cuando nosotros interferimos para que nuestros hijos no atraviesen esos lugares oscuros, no los estamos protegiendo, los estamos desviando del destino que Dios tiene preparado. Dios permite el quebranto para destruir la autosuficiencia. El joven que despilfarró la herencia no regresó porque recapacitó de repente en medio del placer. Regresó porque sintió hambre. Regresó porque los cerdos comían mejor que él. Y es ahí donde muchos padres fallan. Apenas el hijo se queja, apenas llora, apenas pide ayuda, ahí están para correr, para dar dinero, para justificar, para salvar. Pero no se dan cuenta de que están matando la semilla del arrepentimiento justo cuando estaba a punto de germinar. Porque la verdadera transformación no ocurre con discursos, ocurre con desesperación, ocurre cuando el alma se encuentra vacía de todo y reconoce que solo Dios puede llenar. En 2 Samuel 12, el profeta Natán confronta a David por su pecado con Betsabé. Dios perdona a David, pero también le dice que su hijo morirá. David ora, ayuna, se postra en tierra, pero el niño muere igual. Cuando sus siervos le preguntan por qué ella no ayuna ni llora, él responde: wow, yo iré a él, mas él no volverá a mí. 2 Samuel 12:23. David entendió algo que muchos padres no logran aceptar. Hay consecuencias que ni la oración puede revertir. Hay momentos en los que Dios actúa con firmeza y nuestra única opción es rendirnos ante su soberanía. En lugar de intentar torcer el brazo divino, debemos doblar nuestras rodillas y decir: hágase tu voluntad. La fe de un padre no se mide solo por cuántas veces ora, sino por cuántas veces obedece, por cuántas veces calla cuando quiere hablar, por cuántas veces espera cuando todo en su alma clama por intervenir. En Éxodo 14:14 Moisés le dice al pueblo: cuando el ejército de Egipto los persigue, Jehová peleará por vosotros.
y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la posición del padre que confía en Dios. Quietud. No pasividad, sino confianza activa. Porque a veces quedarse quieto es el acto de fe más poderoso. Es el grito silencioso que dice: creo que Dios ama más a mi hijo que yo. Creo que Él sabe lo que está haciendo. Creo que aunque no lo entienda, el plan sigue en marcha. Es en esa quietud donde se gesta la transformación. Porque mientras tú callas, Dios habla. Mientras tú sueltas, Dios recoge. Mientras tú descansas, Él trabaja. Pero si tú estás en el medio, interrumpiendo, explicando, justificando, manipulando, Dios se hace a un lado, porque no comparte el trono con nuestras emociones, no obra donde no hay espacio. Y muchas veces el mayor acto de fe es decir: Padre, te entrego a mi hijo, aunque duela, aunque no entienda, aunque todo en mí quiera intervenir, me retiro para que tú entres. La historia del hijo pródigo termina con redención, pero no sin antes pasar por el hambre, la soledad, la humillación. Esa es la escuela de Dios, no es cruel, es perfecta, porque el hijo que volvió ya no era el mismo que se fue. El que se fue pidió herencia, el que volvió pidió perdón, el que se fue quería libertad, el que volvió buscaba restauración. Ese cambio no fue obra del Padre, fue fruto del proceso. Y eso es lo que todo padre espiritual debe anhelar. No un hijo rescatado antes de tiempo, sino un hijo transformado por el trato divino. Así como Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar y dejar que la voluntad del Padre se cumpliera, nosotros también debemos aprender a retirarnos, no porque dejemos de amar, sino porque aprendemos a amar mejor. Un amor que confía en Dios más que en nuestras manos. Un amor que sabe que a veces no ayudar es la ayuda que más transforma, ¿no? Porque el verdadero amor no siempre se ve como un rescate. A veces se ve como una puerta cerrada, como un silencio, como una espera. Pero detrás de esa aparente indiferencia hay un corazón que clama en secreto, o sea: Señor, haz lo que yo no puedo. Llévalo a donde yo no puedo ir. Háblale como yo no sé hablar. Y transfórmalo como solo tú sabes hacerlo. Y ese clamor, esa fe, esa entrega es lo que mueve el cielo. Porque cuando el Padre se retira, Dios avanza. Y cuando el Hijo vuelve, ya no vuelve solo. Vuelve transformado, rendido, restaurado. Vuelve con una historia escrita por la mano de Dios. Y entonces el Padre puede correr a abrazarlo, no para rescatarlo, sino para celebrarlo, porque la obra ya está hecha y el corazón ha vuelto a casa. Cuando un hijo cierra su corazón a la corrección, no está frente a una simple etapa de rebeldía, sino ante un escenario espiritual mucho más profundo. Hay momentos en los que hablar más es estorbar, en los que insistir es alimentar el orgullo y en los que ayudar es fortalecer el error. La Biblia no presenta la necedad como un simple defecto juvenil, sino como una condición espiritual que puede llevar a la ruina. Proverbios 29. 1 declara con claridad: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esta advertencia no deja lugar a dudas. Cuando un corazón se endurece frente a la corrección divina, insistir en corregir puede convertirse en una forma de rebelión encubierta, porque el momento para sembrar ya pasó y ahora solo queda esperar que la tierra vuelva a abrirse por sí misma. Dios, que es Padre perfecto, también conoce los límites. En muchas ocasiones, después de advertir repetidamente a su pueblo, detuvo su voz, envió profetas, envió señales, pero cuando el corazón ya no quiso oír, simplemente dejó de hablar. En Amós 8:11 se profetiza un tiempo donde no habrá hambre de pan ni sed de agua,
sino de oír la palabra del Señor, pero no la hallarán. El silencio de Dios no es ausencia, es juicio. Es su manera de mostrar que el tiempo de escuchar ya fue entregado y despreciado. Lo mismo sucede cuando un hijo resiste la instrucción espiritual. Hay un momento en el que hablar más es sembrar en piedra. No porque Dios haya dejado de amar, sino porque Él conoce los tiempos. Y si Dios detiene su voz, ¿por qué el Padre humano insiste en continuar? La necedad espiritual no se combate con gritos, ni con presión, ni con discursos interminables. Se combate con quietud, con oración ferviente y con el peso de la ausencia de palabras. Porque a veces el único eco que puede despertar el alma dormida es el silencio de aquellos que ya no corrigen. Jesús mismo, en su trato con los fariseos, llegó a un punto donde ya no discutía. Cuando entendió que su corazón estaba cerrado, guardó silencio. En Lucas 23:9, Herodes lo interroga con muchas palabras, pero Jesús no le responde. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya no había terreno fértil. Hay momentos en que callar es obedecer. Y si el mismo Hijo de Dios se negó a hablar cuando el corazón delante de Él no estaba dispuesto, ¿cuánto más debemos nosotros reconocer cuándo es tiempo de dejar de insistir? Insistir más allá del tiempo que Dios ha marcado no es amor, es presunción. Es creer que nuestras palabras tienen más poder que el obrar del Espíritu. Es pensar que si solo dijéramos una frase más, si lográramos encontrar la forma correcta, entonces cambiaría. Pero el corazón no cambia por lógica, ni por emoción. Cambia cuando el Espíritu de Dios lo toca. Y ese toque muchas veces ocurre cuando todo alrededor guarda silencio. Proverbios 26:4 dice: no respondas al necio según su necedad, para que no seas tú también como él. Este versículo muestra una verdad incómoda, que intentar razonar con quien ha decidido no razonar puede arrastrarte a su misma insensatez. Cuando un hijo ha traspasado el límite del consejo, seguir aconsejando ya no es sabiduría, es necedad compartida. El orgullo cierra la puerta a la corrección, y la Biblia es clara respecto al destino del orgulloso. Proverbios 16:18 afirma: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso, cuando un hijo se cierra con altivez a todo consejo, no se está preparando para el éxito, sino para la caída. Y el padre que insiste en corregir en ese momento no lo está salvando. Lo está interponiendo entre el hijo y el proceso que Dios ya ha establecido. En esos casos, el acto más difícil y más sabio es detenerse. Detenerse no por resignación, sino por obediencia. Detenerse no por falta de amor, sino porque el amor maduro sabe que el momento de hablar ha pasado y ahora es tiempo de esperar. Esperar no es abandono. Esperar es una forma de batalla espiritual. Es confiar en que Dios hará lo que tú ya no puedes hacer, en que su palabra sembrada años atrás no volverá vacía, en que su Espíritu, que conoce los caminos del alma, sabrá encontrar la grieta por donde entrar. Isaías 55:11 lo promete: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Esa palabra que hablaste cuando Él sí escuchaba, esa enseñanza que diste cuando había apertura, esa semilla aún está viva. No necesitas seguir sembrando en tierra dura. Necesitas esperar a que la lluvia del cielo ablande el suelo. El peligro de seguir corrigiendo a un corazón cerrado es que el consejo ya no se recibe como guía, sino como provocación. La corrección, cuando se entrega fuera de tiempo, puede convertirse en ofensa, en obstáculo, en argumento para endurecerse más. Así lo vivió Moisés con el pueblo en el desierto.
En múltiples ocasiones Dios le indicó que no hablara más, que no insistiera, porque el pueblo había endurecido su cerviz. En Deuteronomio 9:13 Dios dice: he visto a este pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. La terquedad del corazón fue lo que provocó que generaciones enteras murieran sin ver la tierra prometida. Porque Dios no fuerza la obediencia y nosotros tampoco debemos forzarla. El amor no impone verdad a gritos. El amor ora, espera y permite que el Espíritu haga lo que solo Él puede hacer. Un hijo necio no necesita más palabras, necesita vacío. El vacío de la ausencia de instrucción. El silencio que pesa más que un sermón. Porque cuando el Padre guarda silencio, el eco de la verdad empieza a resonar en el alma. Y en ese eco, muchas veces, el Espíritu comienza su obra. Hay un momento en que lo más espiritual que puedes hacer por un hijo es cerrar tu boca y abrir tu corazón en oración. La necedad es un muro y las palabras no lo derriban, pero la oración puede desgastarlo, grieta a grieta, hasta que caiga. Jesús enseñó que no se echan perlas delante de los cerdos, ni se da lo santo a los perros, porque lo pisotearán y se volverán contra ti. Mateo 7:6. Esta enseñanza no se refiere al valor de las personas, sino a la disposición de su corazón. Una perla lanzada a quien no la valora se vuelve en contra del que la entrega. Lo mismo sucede con el consejo cuando el corazón no quiere escuchar lo que en otro momento hubiera sido sabiduría. En el contexto de la necedad se transforma en motivo de burla, de rechazo, de más resistencia. Por eso, la sabiduría no está solo en saber qué decir, sino en saber cuándo callar. Y cuando el corazón de tu hijo está cerrado, ese es el momento exacto en que el silencio se convierte en la más poderosa forma de amor. Hay padres que creen que su misión es hablar siempre, aconsejar siempre, intervenir siempre. Pero hay un tiempo para todo. Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Saber cuál es cada uno es lo que distingue a un padre maduro de un padre impulsado por el miedo. El miedo habla de más. La fe sabe esperar. El miedo corre a intervenir. La fe permanece en oración. El miedo intenta controlar. La fe suelta con confianza. Porque un padre lleno de fe no necesita forzar la obediencia. Sabe que el Dios que llama también convence. Y que el Dios que siembra también cosecha, aun si tarda. Cuando el hijo necio comienza a vivir las consecuencias de su actitud, ahí es cuando la palabra sembrada empieza a germinar. El quebranto abre la puerta que la corrección no pudo abrir. Y es entonces cuando tus palabras volverán a tener peso, no por su fuerza, sino por el hambre del que ahora quiere escucharlas. Como dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Una palabra dicha en el tiempo de Dios tiene poder, pero la misma palabra dicha fuera de tiempo puede ser rechazada, ignorada o hasta usada en tu contra. No estás llamado a convencer, estás llamado a sembrar en su momento y luego a confiar. La obra de redención no depende de tu insistencia, sino del Espíritu que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si Él, que todo lo puede, decide esperar, tú también debes aprender a esperar. Porque el silencio obediente es una señal de confianza. Y esa confianza, aunque parezca pasiva, es una forma de batalla en el mundo espiritual. Es una declaración de que crees que Dios aún tiene la última palabra, aunque ahora no haya ninguna. En los evangelios Jesús compara la necedad con una casa construida sobre la arena. Cuando vienen los vientos, cae. Pero no dice que impidamos la caída, no dice que pongamos vigas extras para que no se derrumbe. Deja que la tormenta revele el verdadero fundamento
Y cuando esa casa caiga, entonces podrá construirse otra, esta vez sobre roca. Pero si tú sigues sosteniendo esa casa artificialmente, no habrá forma de que se construya algo nuevo. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es dejar que caiga. Porque solo en las ruinas se vuelve a empezar con cimientos verdaderos. Si el corazón no se quiere dejar enseñar, la vida se encargará de hacerlo. No es tu labor interferir en esa escuela. Es tu labor estar listo cuando el corazón finalmente se abra. Y cuando eso suceda, tus palabras tendrán el peso de la verdad. No por haber sido muchas, sino por haber sido esperada. Porque una palabra hablada en el momento justo, guiada por el Espíritu, puede hacer más que 1000 discursos pronunciados en medio de la necedad. Por eso, el verdadero amor espiritual no habla sin cesar, habla con discernimiento. Y el discernimiento te dirá cuándo es tiempo de callar. Esa es la voz que debes obedecer. Porque Dios sigue obrando, aunque tú no veas. Dios sigue hablando, aunque tú no oigas. Y Dios sigue tocando el corazón de tu hijo, aunque ahora parezca cerrado. Confía en ese obrar y cuando todo en ti quiera hablar, recuerda que a veces el acto más valiente es guardar silencio. Porque ese silencio, lleno de fe, puede ser el principio de la restauración que tanto has esperado. Hay momentos en los que ayudar se convierte en un obstáculo silencioso que frena el crecimiento espiritual de un hijo. No por malicia, sino por desconocimiento del diseño de Dios. Porque lo que para el corazón de un padre o madre representa un acto de amor, en el plano espiritual puede ser una barrera que impide la maduración. La Biblia es clara al mostrar que la formación del carácter, la independencia emocional y la madurez espiritual no se alcanzan mediante la protección excesiva, sino a través del proceso que produce resistencia, esfuerzo y responsabilidad. El amor que todo lo resuelve no edifica. Lo que fortalece al alma no es la ausencia de dificultad, sino la experiencia de superarla con la guía de Dios. Si un hijo aprende que siempre puede contar con la intervención de sus padres para evitarle el costo de sus decisiones, nunca desarrollará la musculatura espiritual que lo prepare para obedecer a Dios por convicción y no por conveniencia. Desde el principio, Dios estableció un modelo de formación en el que cada ser humano debe asumir su responsabilidad. En Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no intervino para evitar las consecuencias. No impidió que sintieran vergüenza, ni detuvo su expulsión del huerto. Los confrontó, les habló, pero lo dejó vivir el resultado de su desobediencia. Porque el proceso de crecimiento requiere enfrentarse con lo que uno ha causado. Así, también con nuestros hijos. Si intervenimos cada vez que tropiezan, anulamos la oportunidad de que aprendan a depender del Señor. Les enseñamos sin querer que sus actos no tienen consecuencias reales, que siempre hay alguien que resolverá lo que ellos han roto. Ese mensaje forma adultos frágiles, emocionalmente inestables y espiritualmente vacíos. Proverbios 22:6 nos instruye. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta instrucción no implica resolverle la vida, sino mostrarle el camino, enseñarle principios, dejarle espacio para caminar por sí mismo. La formación espiritual no ocurre cuando se evita el dolor, sino cuando se enseña a caminar en medio de él. No hay madurez sin responsabilidad, ni carácter sin desafío. Si un hijo crece sabiendo que su padre o madre siempre intervendrá para evitarle el esfuerzo, nunca sentirá la necesidad de buscar a Dios. Su confianza se anclará en el auxilio humano, no en la provisión divina.
Israel pasó por el desierto 40 años, no porque Dios no pudiera llevarlos en días a la tierra prometida, sino porque era necesario que desarrollaran fe, obediencia y dependencia. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto fue escuela, no castigo. Fue una oportunidad de maduración. Así también hay etapas en la vida de nuestros hijos que deben parecer desierto. Lugares donde el padre no puede intervenir, porque si lo hiciera, anularía el proceso. Cada dificultad que enfrentan solos es una oportunidad para descubrir a Dios como proveedor, guía y consolador. Y si nosotros ocupamos ese lugar, ellos no lo buscarán a Él. La inmadurez se alimenta del auxilio constante. Un hijo que siempre recibe ayuda para salir de sus errores, para evitar sus pagos, para cubrir sus faltas, nunca aprenderá a rendirse ante Dios. Porque el que no enfrenta consecuencias no reconoce límites. Y el que no reconoce límites no busca redención. La madurez espiritual nace del reconocimiento del pecado, de la necesidad del vacío. Si el padre llena todos los espacios, impide que el hijo sienta el vacío que lo llevaría a los pies de Cristo. Por eso el amor que todo lo facilita puede ser, sin saberlo, un enemigo del arrepentimiento. En el Nuevo Testamento Jesús no rehuyó confrontar a quienes buscaban milagros sin compromiso. En Juan 6, después de alimentar a la multitud, muchos lo siguieron solo por el pan. Jesús les dice en el versículo 26, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No les dio más pan, no multiplicó nada. Les habló de compromiso, de entrega, de una vida que exige sacrificio. Muchos se apartaron, pero Jesús no lo detuvo, no suavizó el mensaje, porque sabía que seguir alimentando una fe infantil produciría discípulos inmaduros, incapaces de sostenerse cuando llegara la prueba. Del mismo modo, si los padres dan y dan sin enseñar responsabilidad, sus hijos crecerán esperando milagros sin cruz, bendiciones sin obediencia, y eso los alejará de la verdad del Evangelio. La ayuda mal aplicada. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name, but every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. Destruye el proceso de Dios. En lugar de formar adultos preparados para la vida, produce dependientes que no saben enfrentar el fracaso.
Cada vez que se impide que un hijo enfrente una consecuencia, se forma una debilidad. Y cada debilidad que se alimenta con protección se convierte en una fortaleza espiritual mal edificada. Una vida sostenida por otros no puede ser testimonio del poder de Dios, porque solo quien ha caminado solo con el Señor puede hablar de su fidelidad. Jesús dijo en Mateo 7, 24 a 25, que el hombre sabio es el que construye sobre la roca, y cuando vienen lluvias, vientos y ríos, su casa no cae. La estructura espiritual que resiste no se edifica con protección constante, sino con instrucción y espacio. El padre sabio no construye la casa por su hijo, le enseña dónde poner los cimientos y luego lo deja construir, aunque se equivoque, aunque demore, porque sabe que el que no edifica con sus propias manos no valora la firmeza de su casa. No es falta de amor permitir que un hijo afronte las consecuencias de su inmadurez. Es un acto de confianza en el poder del Espíritu. Porque donde el dolor comienza, muchas veces comienza también la búsqueda. El joven rico se acercó a Jesús con buenas intenciones, pero cuando se le pidió soltar sus riquezas, se fue triste. Jesús no corrió tras él, no lo persuadió, no lo sostuvo emocionalmente, lo dejó ir, porque el proceso que ese joven necesitaba requería tocar su idolatría más profunda. Así también hay procesos en la vida de nuestros hijos que no podemos apresurar ni evitar. No todos están listos para obedecer. Algunos necesitan fracasar. Y eso no debe asustar a un padre lleno de fe. El Salmo 119, 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El camino de la obediencia muchas veces se abre después de una caída. Si evitamos esa caída, evitamos también el despertar. Si resolvemos todo por ello, se acostumbran a vivir en la comodidad de la irresponsabilidad. Pero cuando sienten el peso de su camino, entonces buscan luz. Cuando enfrentan su necesidad, entonces claman. La madurez espiritual llega cuando el alma reconoce que sin Dios no hay sustento, y eso no ocurre en un ambiente donde todo está siempre resuelto. La obediencia no puede imponerse, debe brotar del entendimiento. Y el entendimiento llega cuando se han agotado las propias fuerzas. Por eso Dios a menudo permite que sus hijos lleguen al final de sus recursos para enseñarles a depender. Así también con los nuestros. Si siempre proveemos, si siempre resolvemos, si siempre intervenimos, nuestros hijos no llegarán al final de sus recursos. Y si no llegan ahí, no descubrirán la fuente inagotable que es Cristo. Dios no actúa como un padre que protege del esfuerzo. Actúa como un padre que permite que sus hijos atraviesen valles para que conozcan su vara y su cayado. En el Salmo 23, el valle de sombra no se evita, se atraviesa. Y allí se manifiesta el consuelo, no antes, no sin dificultad, sino en medio de ella. Los padres deben permitir que sus hijos pasen por esos valles, que caminen solos en ciertas etapas, porque es en ese trayecto donde el alma aprende a mirar hacia lo alto. Cada paso que el hijo da solo, guiado por la instrucción que recibió, afirma su caminar. Cada decisión tomada sin intervención confirma que ha comprendido. La madurez no se alcanza cuando todo sale bien. Se alcanza cuando, al caer, el hijo sabe levantarse. Cuando, al equivocarse, busca consejo. Cuando, en la necesidad, eleva sus ojos al cielo en vez de mirar al bolsillo de sus padres. Ese es el fruto de una crianza que instruye sin invadir, que ama sin sofocar, que confía en Dios más que en su propia capacidad de resolver. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 6:5: cada uno llevará su propia carga. Este principio aplica también a nuestros hijos.
Deben aprender a cargar lo que les corresponde. Si nosotros llevamos su carga constantemente, nunca sabrán cuánto pesa la responsabilidad. Y si no saben cuánto pesa, nunca aprenderán a valorar la obediencia que aligera el alma. Por eso hay que enseñar, corregir, pero también apartarse, no como acto de indiferencia, sino como manifestación de sabiduría. No todo lo que se cae necesita ser levantado por nuestras manos. Hay cosas que deben permanecer en el suelo para que quien lo tiró aprenda a recogerlo. Hay errores que no deben ser corregidos por los padres, sino por las consecuencias. Hay momentos en que soltar no es desamor, sino confianza en el poder de Dios para trabajar en lo que nosotros no podemos cambiar. Así como Dios nos permite enfrentar nuestras propias decisiones para formarnos, debemos permitir que nuestros hijos también enfrenten las suyas. No es crueldad, es redención en proceso. Y el que ama permite ese proceso, aunque duela, porque sabe que al final ese hijo conocerá a Dios no por lo que sus padres hicieron, sino por lo que él mismo vivió. Esa es la meta de todo padre espiritual. Formar un hijo que camine con Dios por decisión propia, no por dependencia heredada. Un hijo que sepa caer y levantarse, tropezar y volver al camino porque aprendió a escuchar la voz de su pastor, no solo la de su padre. Cuando comprendes esto, ayudas de verdad, no con soluciones, no, sino con formación, no con intervención, sino con fe, no con presencia constante, sino con oración constante, porque al final lo que sostiene no es la ayuda que se dio, sino la fe que se sembró. Y esa fe, cuando se madura, produce frutos que ningún error puede destruir, porque fueron formados en la tierra firme de la responsabilidad y la confianza en Dios. Cuando el quebranto llega a la vida de un hijo, el corazón de los padres tiembla. Todo en su interior clama por intervenir, por aliviar el dolor, por detener lo que parece una injusticia. Pero el quebranto en manos de Dios no es un castigo, sino un proceso divino que tiene como meta la transformación profunda del alma. Lo que desde fuera parece una pérdida, por dentro puede ser una obra maestra en construcción. Hay dolores que no se deben evitar porque son la herramienta que Dios usa para forjar lo que de otra manera nunca se desarrollaría. En ese tipo de momentos la ayuda no es una bendición, sino una interferencia. Y el que ayuda sin discernir estorba el trato de Dios. Dios quebranta para construir, no para destruir. Sus métodos no siempre se comprenden, pero sus propósitos son perfectos. Jeremías 18:4 presenta la imagen del alfarero y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El barro se rompe en las manos del alfarero, pero no para ser desechado, sino para ser rehecho. De igual forma, cuando Dios permite que un hijo sea quebrado, es porque algo nuevo, más firme, más útil, más santo, será formado. Pero si un padre interviene justo en ese momento, si intenta evitar que el quebranto se complete, entonces interrumpe el nuevo diseño que Dios estaba preparando. El proceso de quebranto es profundamente espiritual. Es el momento en que las estructuras humanas se colapsan. Las seguridades terrenales se disuelven. Las máscaras se caen y el alma se queda desnuda frente al Dios que todo lo ve. Es ahí donde ocurren las revelaciones más transformadoras. No en la comodidad, no en la estabilidad, sino en el polvo, en el silencio, en la noche oscura del alma. En Génesis 32, Jacob lucha toda la noche con un varón. En ese encuentro, su muslo es tocado y queda cojo. Pero esa cojera es también el inicio de su nueva identidad. Ya no será Jacob el usurpador, sino Israel el que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. El quebranto dejó una marca física,
pero también abrió un nuevo destino espiritual. Un hijo que está siendo quebrado por Dios no necesita que sus padres lo levanten apresuradamente. Necesita espacio para escuchar lo que Dios quiere decirle en medio del polvo. Porque si alguien más lo toma de la mano y lo levanta antes de tiempo, no escuchará la voz que debía oír en el suelo. En Oseas 6, 1-2 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta no es una promesa genérica de restauración, es una descripción del proceso. Dios hiere y luego sana. Dios permite que el alma se desmorone para luego edificarla sobre un fundamento que no puede ser movido. El quebranto no es fracaso, es reinicio, no es castigo, es revelación. Porque mientras todo va bien, el corazón humano se adormece. Confía en su fuerza, en su intelecto, en su entorno. Pero cuando todo se rompe, el alma empieza a clamar. Y ese clamor es el que Dios estaba esperando. Salmo 51, 17 afirma: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un hijo que está siendo quebrado no necesita aplausos ni atajos. Necesita tiempo en el taller del espíritu. Ahí, en ese espacio donde el orgullo es disuelto, donde las prioridades son reordenadas, donde la voluntad es doblegada. Hay padres que con lágrimas sinceras ruegan por la restauración inmediata, pero no todo debe ser restaurado al instante. Algunas heridas deben supurar, algunas pérdidas deben doler, algunas derrotas deben durar lo suficiente como para destruir lo que estaba edificado sobre la arena. Porque si se levanta muy pronto, se levanta sobre lo mismo. Y si se levanta sobre lo mismo, volverá a caer. Dios no construye sobre ruinas mal curadas. Él limpia, arranca, arrasa y luego planta. Jeremías 1:10 describe este proceso claramente. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El orden no es accidental. Primero viene la destrucción de lo viejo. Solo después la edificación de lo nuevo. Cuando un hijo está en ese punto donde todo parece perdido, donde nada tiene sentido, donde su alma está rota y vacía, ese puede ser el lugar exacto donde Dios ha decidido hablarle. No hay voz más clara que la que se escucha cuando todo lo demás ha callado. En Lamentaciones 3:28 a 29 se encuentra esta instrucción: se sentará solo y callará, porque es Dios quien se lo impuso. Pondrá su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. El silencio del quebranto es fértil, el polvo es sagrado. Ahí, en esa humillación impuesta por las circunstancias o por el trato directo de Dios, nace una nueva comprensión. Pero si alguien irrumpe en ese espacio con soluciones humanas, lo contamina, porque lo que debía ser altar se convierte en escenario. Y en lugar de rendición, se produce distracción. Dios trata con el carácter, no solo con las circunstancias. El hijo que está siendo quebrantado por una pérdida, una traición, un error grave o una puerta cerrada, está siendo llevado a ver más allá de lo visible. Dios no busca reparar la situación primero, sino moldear el interior. Y cuando ese moldeado está en marcha, ninguna intervención externa debería interrumpirlo. En Hebreos 12:11 se declara: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina no es agradable, pero es necesaria y produce fruto, pero solo si se permite que el proceso se complete. Los padres muchas veces desean proteger a sus hijos del sufrimiento
sin saber que ese sufrimiento es el camino a la redención. Pero la palabra no respalda una vida sin dolor. Respaldan una vida en la que el dolor es redimido. Job lo experimentó, lo perdió todo. Fue quebrado en lo emocional, en lo físico, en lo familiar. Pero al final Dios habló desde el torbellino. Y esa voz no llegó cuando los amigos lo rodeaban con explicaciones. Llegó cuando el silencio lo envolvió. Job 42:5 recoge su conclusión. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la meta del quebranto. No mejorar la vida, sino abrir los ojos del alma para ver a Dios de una forma que antes era imposible. Cuando el dolor ha purificado la mirada, la restauración puede comenzar, pero no antes. Y si un padre decide interrumpir ese momento sagrado pensando que está ayudando, solo posterga lo que Dios estaba por completar. Porque el que intercede en el momento del quebranto sin discernimiento no está rescatando, está robando al alma la oportunidad de ver a Dios en su desnudez. Y hay revelaciones que solo se reciben desde esa posición de tierra. En Juan 11 Jesús no fue inmediatamente a ver a Lázaro cuando supo que estaba enfermo. Esperó. Y cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Marta y María, aunque lo amaban, no entendieron la demora. Pero Jesús tenía un plan mayor. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. La demora fue intencional. El quebranto fue necesario, porque lo que Jesús iba a revelar solo podía entenderse después de la muerte. Y así también hay cosas en nuestros hijos que necesitan morir para que puedan ver la gloria de Dios. Si nos apresuramos a sanar lo que debía doler, negamos la oportunidad de una resurrección espiritual. El quebranto también revela el corazón necio. Lo que no se dobla en medio del dolor no se rendirá en la calma. Y Dios a veces permite el quebranto precisamente para exponer lo que está endurecido. Porque solo ahí se ve el verdadero contenido del alma. En Éxodo, el faraón fue quebrado una y otra vez por plagas, pérdidas, oscuridad y muerte. Pero su corazón permaneció endurecido. Y Dios lo permitió para mostrar que no todo lo que se quiebra se transforma. Solo aquellos que rinden su voluntad en el proceso son restaurados. Por eso, un hijo que está siendo quebrantado necesita más oración que intervención. Porque lo que está en juego no es solo su situación, sino su eternidad. Dios está más interesado en el carácter de tu hijo que en su comodidad. Y si el proceso requiere que se derrumbe algo que parecía firme, lo hará. Porque el propósito eterno es mayor que el bienestar momentáneo. No es fácil mirar sin intervenir, pero es necesario cuando sabes que es Dios quien está obrando. En esos momentos, la fe se prueba. Porque la fe no es solo creer por bendiciones. Es también confiar en el proceso, aunque no entiendas los pasos. Cuando un padre reconoce que el quebranto es parte del plan, entonces puede orar con autoridad, no para que se acabe el dolor, sino para que cumpla su propósito. Puede mantenerse firme, no para rescatar, sino para sostener en oración a distancia. Puede esperar con esperanza, no por una solución inmediata, sino por una transformación que glorifique a Dios. Esa es la clase de ayuda que no estorba. Esa es la ayuda que acompaña sin invadir, que sostiene sin reemplazar a Dios, que cree sin intervenir. El quebranto es una sala sagrada donde Dios trata con el alma. Y como toda sala sagrada debe ser respetada. Lo que Dios hace en esos momentos tiene peso eterno. Y si el Padre guarda su lugar, verá la gloria de Dios manifestarse en su Hijo. No porque lo rescató, sino porque supo no hacerlo. Porque entendió que hay dolores que salvan y que a veces no ayudar es obedecer.
Esa obediencia silenciosa puede ser la llave que abre el corazón del hijo para recibir el nuevo nombre que Dios ya tenía preparado desde antes que el quebranto comenzara. Cuando un hijo ha elegido alejarse de Dios, no es el momento de imponer, de presionar ni de forzar su regreso. Es el momento de confiar en que la semilla sembrada un día en su corazón, aunque hoy parezca muerta, aún está viva bajo la superficie. La Escritura no oculta la realidad de aquellos que, conociendo la verdad, deciden apartarse, pero también revela el profundo respeto de Dios por la libertad humana. En la parábola del hijo pródigo, el padre no impidió que su hijo se marchara. No trató de convencerlo con argumentos, ni lo siguió para vigilarlo de lejos. Lo dejó ir. Y esa libertad concedida, aunque dolorosa, fue el inicio del camino de regreso. El padre sabía algo que todo padre espiritual debe entender. El amor no puede imponerse. El verdadero arrepentimiento no nace de la presión externa, sino del vacío interior. Por eso no se interpuso entre su hijo y las consecuencias. No envió mensajeros con advertencias ni dinero para aliviar su hambre. Dejó que la vida hiciera su trabajo, sabiendo que solo la realidad podía quebrar la ilusión. Lucas 15:17 lo describe con precisión. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ese volver en sí no ocurre cuando el padre rescata antes de tiempo. Ocurre cuando el hijo se ve a sí mismo tal como es, lejos de todo disfraz, enfrentado a su necesidad más profunda. Insistir en hablarle de Dios cuando ha cerrado su corazón es tan inútil como sembrar sobre piedra. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No dice que forzará la entrada, no irrumpe, llama, espera. Y así también deben actuar los padres cuando sus hijos han elegido el camino del alejamiento. Seguir orando, seguir esperando, sin cruzar el umbral de la voluntad del otro. Porque hay una diferencia entre predicar y perseguir, entre amar y manipular, entre guiar y controlar. Y cuando el corazón está endurecido, solo el Espíritu puede ablandarlo. El profeta Oseas describe cómo Dios trata a Israel cuando éste lo abandona, con dolor, pero también con una paciencia inquebrantable. Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. El desierto no es un castigo, es un espacio de encuentro. Y muchos hijos deben atravesar ese desierto sin la interferencia de quienes con buenas intenciones quieren acortar un proceso que solo puede cumplir su función si se vive por completo. El desierto enseña lo que el discurso no puede. El silencio de Dios grita donde las palabras humanas no alcanzan. Y si un hijo se ha ido, quizá lo mejor no sea correr tras él, sino esperarlo con los brazos abiertos y el corazón firme. El padre que espera ora, el padre que espera confía. El padre que espera permanece en su lugar, y cuando el hijo regresa ya no necesita sermones. Solo necesita un abrazo, un anillo, un vestido nuevo, una mesa preparada. Porque el que regresa de verdad no necesita que le recuerden su error, ya lo ha entendido en el camino. Necesita saber que aún tiene un lugar, y ese lugar solo se mantiene si los padres supieron no intervenir cuando Dios estaba trabajando. Porque hay ausencias que restauran y silencios que sanan más que 1000 palabras. Y a veces amar es no ir tras Él, sino quedarse donde siempre ha estado el amor, en casa, esperando. Hay momentos en los que el Espíritu Santo habla con tal claridad que el alma lo sabe, aunque no pueda explicarlo con palabras.
Cuando Dios muestra que no debes intervenir en la vida de tu hijo, no es una sugerencia, es una instrucción. Y obedecer esa instrucción puede ser el mayor acto de fe que un padre está llamado a realizar. Porque el impulso natural es actuar, resolver, ayudar. Pero hay situaciones en las que la obediencia consiste precisamente en no hacer nada, en no moverse, no opinar, no interferir, porque lo que Dios está haciendo en lo invisible necesita espacio, silencio y rendición total de parte nuestra. En Hechos 16, Pablo y Silas quieren predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los impide, no porque fuera un mal plan, sino porque no era el plan de Dios en ese momento. Esa negativa divina no tenía sentido desde la lógica humana, pero fue parte de la guía precisa del cielo. Así también hay momentos en los que ayudar a un hijo parece correcto, parece noble, incluso parece urgente, pero Dios dice no. Y cuando Él cierra una puerta, intentar forzarla es desobediencia. El discernimiento no es una herramienta emocional, es una sensibilidad espiritual que se cultiva en la intimidad con Dios. Y si Él ha dicho que no intervengas, debes detenerte aunque tu corazón esté desgarrado. El rey Saúl fue desechado no solo por desobedecer, sino por actuar cuando debía esperar. En el primer libro de Samuel 13, en vez de esperar al profeta Samuel, Saúl ofreció el sacrificio por su cuenta. El resultado fue catastrófico. No se trataba de una falta de recursos, sino de una falta de obediencia. Saúl actuó sin tener autorización divina y eso selló su destino. Este principio es crucial para los padres que quieren ser guiados por Dios. Actuar fuera del tiempo o de la voluntad del Señor puede traer consecuencias más graves que la aparente inacción. A veces el verdadero sacrificio no es hacer, sino esperar. No es correr, sino quedarse quieto. El Salmo 37:7 lo dice con firmeza: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esta espera no es pasiva, es una postura espiritual activa de entrega, de rendición, de confianza absoluta. Porque solo quien confía de verdad puede soltar. Solo quien cree que Dios está obrando, aunque no lo vea, puede mantenerse en paz mientras el proceso se desarrolla. Y eso se aplica especialmente cuando se trata de los hijos. Verlos sufrir, equivocarse o alejarse y no intervenir solo es posible cuando se ha comprendido que Dios los ama más de lo que nosotros somos capaces de amar, que Él ve lo que nosotros no vemos y que su plan, aunque incomprensible, es perfecto. En Isaías 55, 8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esta distancia entre lo que creemos correcto y lo que Dios realmente quiere exige humildad. Exige reconocer que aunque nuestra intención sea buena, solo su voluntad es perfecta. Si Dios ha mostrado que no debemos intervenir, lo correcto no es discutir con esa voz interna, ni intentar modificar la situación, sino someternos completamente, sabiendo que su silencio es dirección y que su no es una protección disfrazada. Jesús, en el huerto de Getsemaní, se sometió al plan del Padre, aunque su alma estaba en angustia hasta la muerte. No pidió ayuda humana para evitar la cruz. No pidió que Pedro interviniera. De hecho, cuando Pedro sacó la espada, Jesús lo reprendió, porque el plan de Dios no se cumple con fuerza humana, se cumple con obediencia. Y si el Hijo obedeció hasta la muerte, nosotros también estamos llamados a obedecer cuando se nos pide esperar, soltar o callar. Cuando Dios dice que no intervengas, está invitándote a confiar en que Él mismo tomará el lugar que tú dejarás libre. Y esa confianza es la que permite ver milagros que jamás ocurrirían si el corazón del padre o la madre
siguiera ocupando el espacio que solo el Espíritu debe llenar. Porque hay procesos que solo se activan cuando tú das un paso atrás. Y en ese paso atrás el cielo avanza. Hay una dimensión del amor que no se mide por lo que haces, sino por lo que estás dispuesto a soltar. No se trata de ser pasivo, indiferente o distante. Se trata de entender que tu amor como padre o madre no fue diseñado para reemplazar el trato de Dios, sino para prepararlo. Cuando permites que Dios ocupe el lugar central en la vida de tu hijo, incluso si eso implica dar un paso atrás, estás sembrando el tipo de amor que no estorba, sino que coopera con el cielo. Porque hay un momento en la vida de todo hijo donde el mayor acto de amor no es cubrir, sino consagrar. Consagrar significa entregar con fe. No solo orar por él, sino dejarlo verdaderamente en las manos de Dios. Significa dejar de vigilar cada paso para empezar a levantar un altar. Dejar de intentar controlar sus decisiones para comenzar a declarar sobre su vida el propósito eterno que fue escrito desde antes de que naciera. Ese tipo de entrega no siempre se ve, pero el cielo la registra. Es una entrega que dice: Señor, yo hice mi parte. Ahora haz tú lo que solo tú puedes hacer. Y ese clamor, pronunciado en lo secreto, tiene más poder que cualquier intervención visible. Porque al final, tu misión no es formar un hijo dependiente de ti, sino un hijo que dependa de Dios. No es construirle una vida sin tropiezos, sino ayudarle a desarrollar un espíritu que sepa levantarse en cada caída. No es evitarle el desierto, sino asegurarte de que cuando esté allí, sepa a quién clamar. Y si logras eso, si su corazón aprende a buscar al Padre en lugar de correr siempre a tus brazos, entonces habrás cumplido con el encargo más sagrado de todos. Porque ese hijo no solo será libre, será eterno. Y eso, a los ojos de Dios, es victoria.